Amigos, aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Lucas capítulo 18. Pero primero vamos a orar para que sea nuestro Padre quien nos guíe con el entendimiento. Así que si gustan acompañarme, cerremos nuestros ojitos, por favor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por darnos un día más de vida para vivir, para agradecerte, para poder hacer tu voluntad, Padre, y para pedirte perdón por los pecados que cometemos todos los días. Gracias, Padre, por permitirnos leer tu palabra y ayúdanos, por favor, con tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra y llegue no solo a nuestra mente, sino también a nuestros corazones y poder convertirlas en acción, Padre, que es lo que tú siempre nos pides. Y te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, aquí en Lucas capítulo 18, Jesús empieza hablando con sus discípulos, diciéndole un relato acerca de la necesidad de orar con perseverancia, ¿verdad? Lo importante que es orar con perseverancia. Y entonces les dice, en cierta ciudad había un juez que se caracterizaba por dos cosas. Una, que no creía en Dios, y dos, que despreciaba a todo el mundo. Pero había también una viuda que no se cansaba nunca de suplicarle que castigara a cierta persona que le había hecho daño. Al principio, el juez no le hizo caso, pero la mujer insistía tanto que un día, ya cansado, el juez se dijo, aunque no creo en Dios, ni me importa nada la gente, esta mujer ya me tiene cansado, y para que me deje tranquilo, le haré justicia. Entonces Jesús preguntó, si aquel juez malvado se cansó e hizo aquello, hizo justicia, ¿no creen que Dios, su Padre, les hará justicia a ustedes, los suyos, que de día y noche se lo suplican? Claro que sí, ¿verdad? Entonces acá Jesús nos enseña que cuando deseamos algo honesto, obviamente, algo bueno realmente, y lo queremos de corazón, solo tenemos que pedir con insistencia, ¿verdad? Oremos todos los días, día y noche, como acá dice Jesús, y nuestro Padre nos escuchará. Claro que sí nos escuchará y no tardará en hacerlo. Pero también preguntó, ¿a cuántos hallaré perseverando con la fe en la oración cuando yo regrese? Esa es una respuesta que tenemos que contestarla nosotros mismos. Y la vuelvo a hacer. ¿A cuántos hallaré perseverando con fe en la oración cuando yo regrese? Bueno, nosotros creo que queremos ser uno de ellos, ¿verdad? Entonces, sigamos haciéndolo, sigamos perseverando en la fe, sigamos perseverando en la oración y sigamos perseverando en prepararnos cada día para el regreso de Jesús, ¿verdad? Que es lo que Él desea. Pero también ahí, en el grupo donde estaba Jesús, había muchas personas que se glorificaban, que se gloriaban diciendo que eran perfectos, que eran piadosos, que siempre hacían la voluntad de Dios. Entonces Jesús dice, y obviamente al sentirse mejor que otros, porque no eran pecadores, eran perfectos, siempre hacían la voluntad de Dios y siempre eran buenos y nobles, al mismo tiempo también menospreciaban a otras personas que los creían indignos porque eran pecadores. Entonces Jesús les contó esta siguiente parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un orgulloso fariseo y el otro un deshonesto cobrador de impuestos. El fariseo oró así: gracias, Dios mío, porque no soy pecador como los demás y muchísimo menos como ese cobrador de impuestos que está ahí. Nunca engaño ni cometo adulterio. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todo lo que gano. Para empezar, ninguno de nosotros somos no pecadores, ¿verdad? Todos pecamos, porque el hecho de ser humanos somos pecadores, porque somos imperfectos. Entonces ahí está mintiendo para empezar el fariseo, porque también es pecador. Segundo, le falta humildad, ¿verdad? Nosotros no somos nadie para decir si somos buenos o no. Eso lo va a juzgar Jesús cuando venga. Eso le toca a Él juzgarnos a nosotros. No nosotros juzgarnos a decir que somos perfectos y que hacemos la voluntad de Dios, porque no lo somos, ¿verdad? Entonces, dos cosas que tenemos que aprender de este fariseo a no hacerlo. Uno, humildad.
Porque lo único que hacemos, como Jesús nos dijo anteriormente, si hacemos algo bueno, lo hacemos porque simplemente cumplimos como siervos la voluntad de nuestro Padre. Uno, humildad. Y dos, que sí somos pecadores. Por más que tratamos de ser mejores seres humanos, igual seguimos siendo pecadores. Porque siempre cometemos errores y a veces ni nos damos cuenta. Pero entonces voy a seguir con el relato. Eso pasó con el fariseo. Pero el cobrador de impuestos, en cambio, se paró a cierta distancia y no se atrevía a elevar los ojos al cielo. Lleno de dolor, se golpeaba el pecho y exclamaba: Dios mío, ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús, ¿qué dijo? Les aseguro que este último, y no el fariseo, regresó a su casa justificado, liberado de pecados, perdonado. Porque el último, el cobrador de impuestos, sabía que era un hombre imperfecto. Sabía que por más que trataba de corregirse, seguía cometiendo pecados. Pero él sabía lo que estaba haciendo y pedía perdón a Dios por su pecado. Y se sentía tan mal que ni siquiera se atrevía a levantar la vista. Entonces Él nos enseña humildad. Él nos enseña humildad y nos enseña también que como pecadores siempre debemos estar pidiendo perdón a nuestro Padre por los errores que cometemos todos los días, ¿verdad? Y como dije anteriormente, que a veces ni siquiera nos damos cuenta, porque a veces con las palabras podemos hacer mucho más daño que con las acciones. Muy bien. Entonces creo que son dos cosas importantes que tenemos que recordar siempre y no cometer los errores del fariseo. Luego Jesús dice: porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. De ahí, como Jesús nos enseñó, aprender siempre a ser humildes, ¿verdad? Humildes y sencillos, y jamás creernos ni sentirnos mejor que nadie, porque no lo somos. Somos igual de pecadores, igual estamos llenos de, ¿cómo se dice? Llenos de cosas negativas también, ¿verdad? Llenos de tropiezos. Todos los días cometemos errores, porque no somos perfectos. El hecho de ser humano, como dije anteriormente, ya nos hace imperfectos de por sí. Muy bien. Luego Jesús dijo: un día los discípulos reprendieron a varias madres que trataban de acercarse a sus hijos que bendijera a sus hijos. Pero Jesús los escuchó y dijo: no impidan que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. El que no tenga el corazón tierno y creyente como el de cualquiera de estos niños, no entrará jamás en el reino de Dios. Dos cosas importantes. Uno, Jesús dice claramente: no el que dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, la importancia de nosotros como padres, como abuelos, ayudar a inculcar a nuestros hijos, a nuestros nietos o a las personas que conocemos la guía y la importancia que es la parte espiritual de cada niño, ¿verdad? Es nuestro deber como padres educar a nuestros niños y llevar la palabra de Dios a ellos, inculcar en sus corazones, en sus mentes y en sus corazones. Entonces, es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros niños la palabra. Eso es uno. Y dos, que no llegaremos a entrar al reino de Dios si no tenemos el corazón tierno y creyente como el de cualquiera de estos niños, ¿verdad? Entonces un corazón sano, un corazón limpio, un corazón humilde, ¿verdad? Para poder llegar y conocer la palabra de Dios, para poder llegar al reino de Dios. Entonces, dos cosas importantes: la enseñanza a nuestros hijos de la palabra y también tener el corazón humilde, ¿verdad? Para poder aprender la palabra de Dios. También en una ocasión, un jefe religioso judío le formuló la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ir al cielo? ¿Por qué dices que soy bueno?, le preguntó Jesús. Dios es el único que es bueno. Aquí algo importante que hay que recalcar. El Señor le dijo: Maestro bueno. Y Jesús dijo: ¿por qué me dices bueno? Cuando el único bueno es Dios, ¿verdad?
Jesús siempre dice que su Padre es bueno, no Él. Nos enseña que siendo el Hijo de Dios, nos enseña humildad también. Algo que también tenemos nosotros que aprender de Jesús. Muy bien. Pero le respondió, tú sabes que los 10 mandamientos son, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dijo, sí, desde niño los he guardado y los he cumplido. Pero entonces Jesús le dijo, te falta algo. Vende todo lo que tienes, reparte el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Cuando lo hayas hecho, ven y sígueme. Pero al oír esto, el joven se fue triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía demasiadas riquezas y le era muy difícil poder hacer esto. Y por eso Jesús dijo, qué difícil es a un rico entrar al reino de Dios, ¿verdad? Por las riquezas que tiene. Y realmente a veces me da un poco de pesar de esas personas, pero recordemos que hasta los ricos, si ellos quisieran, tienen la oportunidad de pedir perdón y de cambiar su vida, de acercarse a Dios, así como nosotros, todos lo tenemos, incluyendo ellos. Pero como Jesús le dice, quizás para ellos les será un poco más difícil si no se dan cuenta cuál es la verdadera importancia de las cosas, ¿verdad? Que es lo espiritual y no las cosas materiales. Muy bien. Luego Jesús dijo, si es tan, no, uno de los presentes dijo, si es tan difícil, ¿quién puede salvarse entonces para poder entrar al reino de Dios? Entonces Jesús les dijo, Dios puede lograr lo que para el hombre es imposible. Obviamente, nosotros, por nuestros propios méritos, no podemos hacerlo. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Para poder hacerlo necesitamos la ayuda de nuestro Padre. Porque para nosotros es imposible ir al reino de Dios. Pero con la ayuda de nuestro Padre, con la ayuda de nuestra guía, con las palabras que Jesús nos enseña todos los días, claro que es posible, ¿verdad? Luego, un día, dice, reunió a los 12 y les dijo, como saben, nos dirigimos a Jerusalén. Ahí se cumplirán las predicciones de los profetas referentes a mí. Me entregarán a los gentiles, se burlarán de mí, me afrentarán, me azotarán y por último me matarán. Mas al tercer día resucitaré. Como sabemos, tal y como Jesús lo dijo, uno a uno se fueron cumpliendo y se cumplió todo lo que estaba escrito. Pero los discípulos no entendieron ni una palabra de todo lo que Jesús les había dicho. Para ellos era como un acertijo lo que les estaba hablando. Probablemente si hubiéramos estado ahí quizás tampoco lo entenderíamos. Pero ahora sabemos y entendemos las cosas con mucha claridad, ¿verdad? Que todo lo que estaba escrito se iba a cumplir y Jesús les decía lo que iba a suceder. Y es así como lo que está escrito en la Biblia sabemos que es algo que está sucediendo y algo que va a suceder también. Con seguridad sabemos que Jesús regresará y es por eso que debemos estar alerta todos los días, esperando eso y tratando de ser mejores seres humanos. Muy bien. Entonces se acercaba a Jericó y sentado junto al camino un ciego mendigaba. Al escuchar el murmullo de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía, y le respondieron que Jesús de Nazaret se acercaba. Entonces de donde estaba empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía, cállate, ya no grites. Pero él siguió gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, cuando Jesús llegó, se detuvo y dijo, traigan al ciego. El ciego llegó y el Señor le preguntó, ¿qué quieres de mí? Señor, quiero que me des la vista. Y Jesús le dijo, pues ahí la tienes, tu fe te ha sanado. Y al instante el ciego vio y fue tras Jesús alabando a Dios. Y los que habían presenciado el milagro también alababan a Dios. Una vez más, Jesús mostraba que el reino de los cielos estaba ahí, porque iba sanando a las personas, iba sanando a los ciegos, y bastaba que ellos tuvieran fe y creyeran en Él, que Él era Jesús el Mesías, y Él podía sanar, ¿verdad? Qué maravilla saber lo que nos espera si seguimos haciendo la voluntad de Dios, si seguimos enfocándonos en lo que realmente es importante.
No nos olvidemos la lección de ahora. Tomémosla como nuestra en nuestros corazones y hagamos la voluntad de nuestro Padre. Bueno, amigos, que tengan un día maravilloso y que Dios los siga llenando de muchas bendiciones. Adiós.